Capítulo 1. A mi padre lo vi por primera vez a los 4 años. Consigo traía un ramo de flores para mamá, un coche de juguete para Eduardo, mi hermano, y para mí un mísero beso solamente, agrio y forzado. Me lo dio en la frente sin mirarme siquiera. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, un impulso de llorar y correr en dirección al jardín se me hizo inevitable. Deseaba ir al lavadero y fregarme la frente con violencia, para no dejar vestigios de aquel beso repulsivo que hasta el día de hoy me sacude el estómago. Meses posteriores a su llegada, supe que él era el donador de esperma causante de mi nacimiento. Nos visitaba 1 o 2 veces por semana. Ciertamente no era a nosotros a quien buscaba, sino a mi madre. A nosotros apenas nos determinaba, como si no existiésemos. Conocí la noticia del papá pródigo por medio de Eduardo. Él tampoco sabía quién era aquel hombre, así que le preguntó a mamá por el tipo con el que se encerraba unas cuantas horas en la habitación mientras nosotros jugábamos fuera de casa. Sin ningún remilgo contestó que ese hombre era nuestro padre y que en adelante debíamos llamarlo papá. Lo de papá no nos agradó en lo absoluto. Vivíamos sin progenitor, podríamos seguirlo haciendo, así que ella no tenía derecho a imponernos como padre a un intruso, al que veíamos 1 vez por semana y tan solo 15 minutos. Eduardo y yo la notábamos muy contenta los días que ese hombre llegaba. Se maquillaba y perfumaba con esa loción barata, clásica entre las de su realea. Sacaba su mejor vestido y se sentaba en la puerta a esperar mientras fumaba un cigarrillo. Sabíamos que si usaba las medias finas y el traje rojo de 2 piezas significaba que papá vendría. También usaba un vestido de seda color rosa de corte recto. Ese también nos advertía su llegada. Nos decía: corran, ahí viene el tipo que hace gritar a su madre. Él la tomaba del brazo, nos hacía un saludo ambiguo y lejano, la jalaba a su habitación y daba un portazo. Esa era la señal para que saliéramos, porque ella así nos había advertido. Las visitas no duraban más de 2 horas, así que calculábamos el tiempo que debíamos pasar fuera. Luego de un previamente ensayado "adiós papá, ven pronto", nos disponíamos a cenar, mientras ella con una sonrisa de oreja a oreja cumplía las labores de madre, que sin sexo de por medio no podía desempeñar. Los días posteriores a su visita, su humor cambiaba poco a poco hasta convertirse en una bruja malvada, molesta con todo y con todos. Y la situación era más difícil cuando papá se retrasaba o no llegaba a sus citas. Fumaba como chimenea, de manera violenta, 1, 2, hasta 3 paquetes de cigarrillos, cada uno encendido con las brasas del anterior. Con el tiempo fue acompañando su adicción al cigarrillo con alcohol. Inició con algunos tragos esporádicos hasta emborracharse por completo en la puerta de nuestra casa, en la espera de su amor. Así que Eduardo y yo debíamos arrastrarla a la cama contra su voluntad y esperar que durmiera. Nuestro hogar, una pequeña casucha situada a las afueras del pueblo, una sala que hacía las veces de cocina dividida por cortinas floreadas, que el tiempo curtió, un par de banquillas y una mesa rústica con un florero encima. Ese era todo el mobiliario de nuestra sala, la cocina manchada por el hollín y el humo, algunas canastas colgando de las vigas donde colocábamos el pan con otros alimentos, para evitar que ratones y otras pestes hiciesen un festín. 2 cuartos pequeños, uno para mamá, otro que compartíamos mi hermano y yo, un patio delantero, otro trasero, sin plantas de ningún tipo, descolorido y seco, donde ni siquiera los gatos excretaban. Por último, un pequeño nexo en la parte lateral, inhabitado, así que hacía las veces de bodega. En ese lugar se depositaban los trastes inservibles, era un criadero de bichos porque nadie se preocupaba por su limpieza. Esa era nuestra guarida, donde Eduardo y yo pasábamos largas horas en medio de juegos fantasiosos y aventuras épicas. Cazábamos lagartijas sin temor alguno, descubríamos tesoros escondidos entre mugre y basura. Una vacinilla podía ser para nosotros lo que el yelmo de Mambrino para Don Quijote. Mi hermano era mi mejor amigo, el único que tenía, mi compañero inseparable de juegos. Era 3 años mayor, de piel pálida, larguirucho, de ojos tristes y saltones, de pelo castaño, aspecto pesaroso, con una hermosa nariz romana, larga y delgada, de un buen tamaño. Se hacía notar en aquel pueblo de narices chatas. No podría afirmar que él fuese un Adonis precisamente, pero había en él algo muy especial. Su rostro no se asemejaba al de mi padre. Papá era la involución de la belleza, a diferencia de mi hermano. Sufría cada vez que Eduardo era reprendido.
Lloraba por los rincones, me declaraba en huelga de hambre si le era impuesto algún castigo no merecido. Para mí, todas las reprimendas hacia él eran injustas. Hacía todo lo que me pidiese, jamás le decía que no. No podía negarme a sus peticiones. Lo amaba, aunque mi madre dijese que no era más que un vago. Añoraba ser como él. Desde que tengo memoria, la idea de ser hombre ha sido tentadora, maravillosa. Ese fue uno de los grandes motivos por los cuales odié a mi madre desde la infancia. ¿Por qué Eduardo nació hombre y yo no? Me resultaba injusto. No comprendía el azar de la lotería genética. Para mí, la cuestión del sexo no era más que una decisión tomada por nuestros padres, que pedían el encargo a los repartidores de hijos. Sentía repulsión hacia ella y mi padre por haberme negado la fortuna de nacer varón. Un simple pene, un par de testículos, un pantaloncillo de tela, ¿era mucho pedir? Para mí no era nada imposible, nada difícil. Eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. Necesitaba ser como Eduardo. Con algo de armamento extra podría enfrentar la vida sin temor ni remilgos, con lujos, excesos como añoré hacerlo. Lo peor de todo era saber que sería mujer para siempre, por un simple capricho de mis padres. Ellos, egoístas, mezquinos. Pero ¿qué más puede esperarse de un ser humano? La mezquinidad y el odio son características propias de nuestra existencia, en especial en la de ellos. Descubrí a temprana edad lo que la belleza significaba para el mundo. Lo leí en los ojos de los hombres y mujeres. Lo supe cuando la vecina, un esperpento obeso, ofensivo al bienestar visual de cualquiera, le decía a mi mamá que su hija era mucho más bonita que yo. Y mi madre entre risas decía que no objetaría una observación tan certera. Mírala pues, es bien fea la pobre. Yo no sé por qué salió así. Seguro que la mujer de Jorge me echó mal de ojo cuando la tenía en la panza. No diga eso enfrente de ella. Se va a poner a llorar, pobrecita. Ni sabe de qué estamos hablando. Es bien bruta la pobre. Pero sí sabía de qué hablaba. Claro que lo sabía. A los 6 años supe que lo que tanto me molestaba de ser mujer era ser fea. Luego de esos comentarios me dirigí a la calle y busqué desesperadamente a la guapa hija de la vecina. No tuve que explorar mucho, estaba a unas cuantas casas cerca de la mía. Jugaba con otras lindas niñas que seguramente creían que lo semejante atraía a lo semejante. Limpié con el dorso de mi mano las lágrimas y los mocos que se resbalaban de mi nariz. Sin vacilar tomé una roca, caminé un poco, percibí como todo el rencor se apoderaba de mi brazo que en una maniobra fugaz lanzó la piedra. Esta dio justo en medio de la frente de la bella niña ante las miradas atónitas de sus compañeros. El odio sí que tiene una buena puntería. Dejé de sentir una opresión asfixiante en el pecho y la garganta. Mi brazo estaba más ligero, mi alma más tranquila, mi cuerpo libre, liviano, casi levitando. Podría afirmar que a los 6 años conocí el nirvana, o algo muy parecido a lo que han descrito como tal. No sé si llegué a la esencia divina, pero todo a mi alrededor fue luz, hasta que un horrible grito hizo que despertara del anonadamiento en el que me encontraba. La niña, a la que hace un segundo había derribado de una pedrada, estaba tendida en el suelo, mientras chillaba de dolor. No se apartaba las manos de la frente y pude observar cómo la sangre corría entre sus dedos hasta mezclarse con sus lágrimas y sus mocos. Sentí las miradas acusadoras de sus compañeras y de las personas que salían de sus casas a ver el suceso. Todos me observaban, sus ojos me decían, vi lo que hiciste. Como un fantasma pasó a mi lado la mamá de la niña. No se molestó en reprenderme, ni siquiera me miró. No entendí el porqué de tanto alboroto. Mi cerebro no comprendía las dimensiones del asunto. No sentí culpa en lo absoluto. Me mantuve impávida sin moverme de aquel sitio. No se dibujaba en mi rostro algún gesto de remordimiento o preocupación, ni siquiera una mueca de miedo, al mismo tiempo que no verían ninguno de alegría o euforia. Me quedé ahí, eso fue todo lo que hice. No correría, no porque no pudiese, por algún sentimiento de culpabilidad, simplemente no quería hacerlo. No tenía por qué huir. Años después, al recordar este suceso, descubrí algo interesante. En toda mi vida jamás experimenté pesadumbre por nada de lo que hiciese. Y no porque no haya actuado mal alguna vez, sino por algo mucho más sencillo. Jamás tuve conciencia. Es extraño ser una persona a la que esa vocecilla chillona no molesta. Creo que todos la han escuchado al menos una vez en sus vidas. Yo nunca la escuché, ella no me habló, y dudo mucho que una conciencia muda haya sido mi caso.
De cualquier manera disfuncional, si fuese de esa condición, lo único que me acompañaba era esa extraña dependencia hacia Eduardo. Luego de una larga espera en la que permanecí impertérrita en mi sitio, sin muestras de emoción alguna, los curiosos fueron retirándose poco a poco sin apartarme la vista, cuchicheando en voz alta. La vecina se llevó a su hija inocente, mientras me gritaba entre sollozos que se las pagaría. En realidad, ella vomitó otras palabras, y que debido al tono en que las dijo, pude suponer que eran inmorales. Al menos soeces a mis 6 años, así que intenté descifrar el mensaje guiándome por su gesto y algunas palabras claves. Comprendí la idea central de su escándalo. Se las pagaría. No me imaginé una manera posible de pagárselas, así que no le presté atención. En esas conclusiones me encontraba cuando alguien me jaló con fuerza. Era mi madre y sus ojos reflejaban iras. Me llevó a rastras y me golpeó en casa con furia ciega. No sé cuánto tiempo, pero sé que fue mucho. Fueron golpes muy fuertes, tanto así que tenía hematomas en varias partes del cuerpo, que duraron varias semanas. Entre cada puñetazo gritaba el nombre de Eduardo e intentaba escapar. Deseaba que mi hermano me rescatase, pero no lo hizo. No escuché ningún «No, mamá, no le pegues». Esperé en vano a que mi héroe llegase para liberarme de las garras de la bruja y darle su merecido. Él estaba en casa, lo vi entrar y aún lo veía en medio de los golpes. Sus puñetazos no me dolieron tanto como el silencio de Eduardo. Una sola palabra suya habría hecho que soportara los golpes de la manera más estoica. Mi hermano estaba enfrente de mí viendo cómo me castigaban. No se movió ni divisé en su rostro algo de compasión, un poco de afecto, de solidaridad. Después de tantos alegatos hechos a su favor, de tantas lágrimas y huelgas de hambre por su causa, esta era su retribución. Veía mi castigo como un espectador indiferente, impávido ante mis gritos suplicantes. Me miraba sin mirarme, sus ojos en dirección a mí, perdido en la nada, confusos y nublados. Ni siquiera parpadeaba, al menos yo no vi que lo hiciese. Erguido como un militar con los brazos a los lados, así permaneció ante mi yugo. En ese momento lo supe, vi claramente lo que sucedía. Una revelación, un sentimiento inexplicable de algo que podía llamar comprensión me invadió. De alguna manera supe el porqué del actuar de Eduardo. Comprendí lo que solo yo podía descifrar. Eduardo tampoco tenía conciencia. Algo genético, supongo. Mi madre me encerró en la habitación que compartíamos mi hermano y yo. Estuve ahí por varias horas, sin pensar en nada, sin arrepentirme de algo. Lo único que rondaba mi mente era la mirada de Eduardo y la sensación de algo que se expandía dentro de mí. No era nada nuevo, era algo que sentía desde los primeros años, odio hacia mi madre, y no por haberme golpeado, sino por haberme hecho mujer. Lo más imperdonable aún, el haberme hecho una mujer fea. Desde ese día inició también mi odio por Eduardo, que no ha hecho más que florecer hasta la fecha. Me sentí estúpida, traicionada, lloré de rabia. Un impulso me hizo acercarme al espejo. Era uno muy pequeño donde apenas alcanzaba mi rostro. Me observé con detenimiento, no tenía golpes en la cara, aunque me dolía todo el cuerpo. Analicé mi semblante, una mirada triste, ojos saltones al igual que mi hermano, tez morena a diferencia de él que era blanco, nariz aguileña, larga y arqueada, excesivamente grande en comparación al tamaño de mi rostro, frente estrecha, labios finos y descoloridos, orejas pequeñas y lóbulos grandes, cejas finas pero nada llamativas. No podía soportar mi reflejo, así que me aparté rápidamente. Quizás la vecina tendría razón, fue lo que pensé. Se abrió la puerta de la habitación, era mi madre. Me observó con detenimiento, analizándome de arriba abajo, caminando despacio hacia donde me encontraba. Rodeaba la cama que se interponía entre las dos. Se detuvo al extremo de la litera, yo estaba en el otro. Divisé en la cama una pequeña caja de música. Era de mi hermano, siempre me gustó. Di cuerda al mecanismo y al abrirla encontré un pequeño piano que giraba mientras sonaba una melódica sinfonía. Le di cuerda y la dejé sonar. Ella me observaba insistente. Quería que también la viera. Levanté la vista y me topé con sus ojos acusadores. Unos segundos después me dijo: Te merecías lo que te hice. Sos una bruta, María Eugenia. Le partiste la cabeza a esa niña. Espero que estés arrepentida. Más te vale que lo estés, porque vas a ir a pedir disculpas. Estás arrepentida, ¿verdad? Me hizo esa pregunta mientras cruzaba los brazos bajo su pecho. Estaba furiosa y esperaba una respuesta.
La miré a los ojos por unos segundos mientras le daba cuerda nuevamente a la caja de música. Fruncí el ceño y lancé con furia el juguete contra el espejo, reduciéndolo a pedazos. Retrocedí unos pasos, miró boquiabierta a los restos de vidrios en el suelo. Levantó la vista sorprendida. Una mirada de alguien que acababa de observar un suceso inesperado. En este caso, un acontecimiento tenebroso. Vi en sus ojos miedo, temor inmaculado. Todo esto sucedió en fracciones de segundo, porque luego de lanzar la caja de música contra el espejo, le grité con todas mis fuerzas y con todo mi odio un no rotundo, de voz infantil pero llena de rencor. Esa era la única respuesta que yo podría darle a su pregunta, la verdadera respuesta.